Gracias, Padre Celestial, por este espacio que nos permites estar hoy aquí en la noche, Señor. Gracias por este grupo, por este estudio bíblico, por cada una de las personas que se conectan los lunes por la noche, pero también por los que no se han podido conectar. Gracias porque sabemos que cuando Jesús murió y resucitó, nos dejó al Espíritu Santo para que nos enseñe todas las cosas, eso dice tu palabra, y para que nos guíe en todo lo que hacemos. Y eso es lo que buscamos en estos espacios, Señor. Tu conocimiento, un poco de tu conocimiento en nosotros y tu guía para aprender y para saber qué hacer y cómo hacerlo, Señor, ante las cosas cotidianas de cada día. En el mundo, Señor, todos los días tenemos que tomar decisiones de todo índole, Señor. Pero te pedimos, Padre Celestial, que tú vayas con nosotros adelante como un poderoso gigante y que nos dirijas, Señor, para saber qué hacer y qué no hacer, qué decidir y qué no decidir, pero que nos des también las fuerzas, como nos dijiste en Josué, que seamos fuertes y valientes y que no desmayemos, que escuchemos tu palabra, que tengamos tu palabra en nuestro corazón de día y de noche, que la meditemos y que reflexionemos en ella, porque ahí también encontramos tu guía. Así que en este espacio de hoy aquí en la noche, Señor, yo te doy gracias porque hoy vamos a escudriñar un poco más de tu palabra y a entender el mensaje que tienes para nosotros. Quédate con nosotros en este momento, en esta noche, y que cada palabra, Señor, que aquí se diga, venga dirigida por tu Espíritu Santo y que llegue a nuestros corazones o a nuestra mente de acuerdo a nuestras necesidades individuales y personales. Gracias, Señor, por estar aquí y por tu deseo, Señor, de poder comunicar y de expresar tu corazón, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, hemos estado hablando mucho sobre el personaje de Jesús y sobre cómo Jesús está presente en el Génesis y cómo lo hemos visto en los diferentes lugares y cómo hemos visto su mano y su obra estaba desde el Génesis, estaba bien especificada, bien clara. Hoy terminamos en la lectura bíblica o hoy vamos a poner una pausa con lo que estamos leyendo en Génesis. Ya mañana no leemos Génesis 15, sino mañana vamos a empezar a leer el libro de Esther, que es un libro lindísimo que tiene 10 capítulos. Entonces, en los próximos 10 días vamos a leer Esther y después vamos a entrar en el Evangelio de Juan. Este, el Señor me pidió que hiciéramos esa pausa en Génesis porque Génesis vamos a terminar de leerlo después, ¿verdad? Pero quisimos pararlo ahora en el 14, que es antes del llamamiento de Abraham, para entrar después con los patriarcas más adelante. Pero entonces vamos a hacer esa pausa y después vamos a hacer del libro de Esther y después el libro de Juan. Entonces, el Evangelio de Juan. Esta pausa la estamos haciendo porque el Señor me ha pedido que hagamos un estudio sobre Dios Padre. Entonces, en las próximas semanas vamos a estar haciendo un estudio sobre Dios Padre. Y entonces por eso vamos a hacer esa pausa y vamos a entrar en Esther y en Juan. No sé por qué Esther y Juan, porque se lo dejo al de arriba, él sabrá por qué. Pero entonces, hablando sobre el Génesis y hablando sobre todo lo que hemos estado leyendo estas semanas, vamos a ver un poco de lo que es el Dios Padre. Y cuando estamos hablando de Génesis, cuando oímos la creación, definitivamente por todo lado nos grita el poder y el señorío que tiene Dios Padre, ¿verdad? Y así es como lo hemos visto. Y vamos a ver una característica específica de Dios, que es el Padre que siempre vuelve. Así es como se llama el estudio de hoy basado en el libro de Génesis, que es lo que hemos estado leyendo y que hoy hacemos la primera pausa. Entonces, cuando vemos la Biblia y cuando vemos todas las historias que están en Génesis y en la Biblia completa, empezamos a ver el corazón del Padre, empezamos a ver quién es nuestro Dios y empezamos a ver varias características de Dios que están inmersas ahí en todas las lecturas bíblicas. Y aunque el Antiguo Testamento a veces
no encontramos tanto la misericordia de Dios, sino la misericordia de Dios es un tema que se habla más en el Nuevo Testamento. Vemos un Dios misericordioso, un Dios amoroso y un Dios con un corazón redentor ilimitado. Y vemos que una tras otra, la gente se aparta de Dios y la actitud de Dios no es tirar la toalla y decir hasta aquí llegó, ya no puedo más, ¿verdad? No, Él siempre nos busca y Él siempre anda detrás de nosotros y Él siempre anda queriendo y teniendo ese corazón redentor. Y eso lo vemos desde Génesis 3:18. Margarita, si quieres leer Génesis 3:8 al 10, perdón. Génesis 3, del 8 al 10. Cuando soplaba la brisa fresca a la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Eso es exactamente en la caída, ¿verdad? Génesis 3 empieza a hablar sobre la caída y ya Eva y Adán habían comido el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal y entonces se esconden. Y entonces después de aquí Dios dice, pero ¿quién les dijo que estaban desnudos? Ay, comieron del árbol del conocimiento del bien y mal y empieza toda la parte que vamos a ver un poco de el tema de por qué el hombre y qué fue lo que pasó y las consecuencias de qué fue lo que pasó con haber comido el árbol del conocimiento de bien y de mal. Pero aquí vemos una actitud muy bonita porque después del proceso de creación, que todo estaba tan bueno y que Dios estaba como en una serie uy, que estoy contento, estoy feliz, está quedándome bonito, todo está quedando bien, ya hice lo bueno a lo muy bueno, y todo eso lo vemos en Génesis 1 y Génesis 2, y llegamos a este asunto y empieza a ver que las cosas no suceden como Dios quería que sucedieran. Entre paréntesis, porque Dios nos puso el libre albedrío y nos puso la libertad. Y esto es sumamente importante que lo entendamos, porque Dios sabía que este tipo de cosas podían pasar y Dios nunca quiso que nosotros fuéramos como robots o que fuéramos como programados de alguna forma específica, sino Dios nos da libertad y nos dio libertad y siempre nos dará esa libertad para hacer lo que nosotros queramos. Eso a costa de Dios, ¿verdad? Y a veces Dios dice, yo no quiero que hagan eso, pero ustedes son libres para hacerlo. Mi deseo no es que ustedes lo hagan, pero ustedes están libres para hacerlo. Les recomiendo que no hagan esto porque van a haber consecuencias nefastas si ustedes lo hacen, pero ustedes tienen la opción de hacerlo. Y Dios le pone las cosas muy claras. Mire, si ustedes comen el del árbol del conocimiento de bien y mal, van a haber consecuencias graves de este tema. Pero ustedes pueden hacerlo si quieren. Y el árbol va a estar ahí siempre, ¿verdad? Entonces la gente dice, pero ¿por qué hizo el árbol y lo ponen en el jardín si quería que no comieran de ese árbol? Es interesante, estaba leyendo varias teorías sobre eso, y hay una muy interesante que dice que el árbol de conocimiento del bien y del mal no era que no podían comerlo, era que no estaban listos para comerlo, sino que más adelante, cuando ellos crecieran y fueran maduros espiritualmente, entonces sí hubieran podido comerlo, ¿verdad? Entonces, eso es una teoría, después se vuelve un poco loca esa teoría, entonces ahí la deseché, pero es interesante, es una manera interesante de entender por qué estaba ese árbol ahí. Dios no nos dice por qué estaba el árbol ahí, simplemente nos dice que la ley estaba para que no lo hiciera. Vamos a entender un poquito cuál es ese proceso de diseño que es el que hace Dios, el que toma a Dios y que nosotros estamos ahí metidos dentro de ese proceso de diseño y la creación del hombre y la mujer como sí mismo, ¿verdad? Se dice que todo lo que se diseña se crea dos veces. Eso quiere decir que primero se crea en el mundo de las ideas y después se crea en el mundo de la realidad. Siguiendo un proceso inverso, ¿qué quiere decir?
Nosotros, como diseñadores y todos los que diseñamos, y me meto yo en el cuento, y Dios también en el cuento, tenemos qué es lo que queremos el proceso final aquí en este extremo. Empezamos a crearlo en el mundo de las ideas y entonces empezamos a hacer, ok, esto es lo que queremos, entonces para que haya esto tiene que haber esto, esto, esto y esto. Después empieza a crearse el proceso de creación en la realidad, entonces empezamos a crear las condiciones para después llegar al proceso final. Entonces, tanto el inicio como el final es lo mismo creado. Primero en las ideas y después en la realidad. Pero muy interesante, uno empieza con, ok, así es como lo quiero. Entonces, para hacer esto, necesitaría esto, esto y esto. Y la creación es, creo esto, esto y esto para que llegue a esta parte. Entonces, por eso es que es inverso. El extremo izquierdo y el extremo derecho es lo mismo, es exactamente lo mismo, pero el proceso es como una creación inversa que se va haciendo. Entonces, ese es el proceso de diseño que se hace. Entonces, Dios crea el ser humano y dice, ok, esto es lo que yo quiero que sea. Y para que haya esto, tiene que existir esto, esto y esto. Y después el proceso de creación empieza, y lo vemos en Génesis. Primero separó el reino celestial del reino terrestre, después el reino de la tierra, lo creó primero los árboles, después los animales, y después pone el ser humano. Pero entonces el inicio fue, ok, yo quiero crear un ser que tenga estas características y para que ese ser tenga estas características tiene que haber esto, esto y esto. Empieza a crear esto y esto y termina con el ser que quería crear, el ser humano. Por eso es que es la corona de la creación. Y hemos hablado que es la corona de creación el ser humano. ¿Por qué? Porque él fue lo primero que pensó y lo último que creó en ese proceso inverso que se da durante el proceso de diseño. ¿Verdad? La semana pasada vimos que lo hizo casi parecido a Elohim, un poquito menos parecido a Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, en medio de todo ese proceso creativo suceden un montón de cosas, suceden un montón de procesos que terminan y son el cumplimiento en Génesis 2, 7 al 8. Daphne, si quieres, puedes leernos Génesis 2, del 7 al 8. Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Después el Señor Dios plantó un huerto en el Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. Entonces vemos que Dios en 5 días crea todas las condiciones necesarias para que al sexto día crear el hombre y ponerlo en el huerto de Edén. Entonces, en ese proceso pone el hombre ya con todas las condiciones necesarias para que el hombre se convierta en lo que él quiere que se convierta. Entonces, lo primero que separa en el día 1 es la esfera celeste y la esfera terrestre. O sea, todo el mundo espiritual y todo el mundo terrenal es lo primero que crea, ¿verdad? Seguramente, y les decía las semanas pasadas, seguramente el proceso del mundo espiritual también tomó varios tiempo hacerlo, pero no nos lo cuenta en la Biblia, simplemente separó el mundo espiritual del mundo terrenal, pero empieza a crear y crea los ángeles y querubines y toda la estructura celeste que está ahí, él la crea como parte necesaria para que al final, cuando crea al hombre, todo eso ya esté diseñado. La esfera terrestre también la crea y empieza a generar todas las características necesarias para que el hombre sea creado. Y es interesantísimo, por ejemplo, todos los ritmos bioquímicos del ser humano se alinean perfectamente a todos los ritmos de temperatura, por ejemplo, de la Tierra. Y entonces, cuando el ser humano necesita sus espacios de más tranquilidad y de más sueño, es cuando la temperatura de la Tierra está más baja. Y entonces, por ejemplo, la gente que trabaja de noche a nivel bioquímico es súper complicado porque está en contra de lo que Dios había pensado. Dios pensó que en la noche llegara el ser humano y se durmiera, y cuando está el sueño más profundo es la temperatura más baja. Y cuando después empieza a alertarse, y entonces a las 6 de la mañana es la hora oficial donde Dios dice, ok,
el ser humano está más productivo y empieza su producción. Entonces, toda la parte de desarrollo de la temperatura de la tierra, por ejemplo, se alinea perfectamente a los ritmos bioquímicos del ser humano. Y así a nivel general, o sea, desde nuestros ojos que están alineados a la luz amarilla del sol, y cómo todo eso tiene que ver con nuestra temperatura y tiene que ver con nuestro desarrollo bioquímico y bueno, un montón de cosas que vemos que toda la Tierra está relacionada con la creación. Entonces, ¿por qué? Porque Dios quería que el ser humano tenga ciertas características, diseñó y formó y creó todo de acuerdo a esas características para que el ser humano quedara como él lo quería. Entonces, cuando lo pone en el Edén, ya todo está, el escenario listo para que el hombre haga lo que tiene que hacer. ¿Verdad? Como corona de la creación, ¿verdad? La cumbre de la creación. Y esto es interesante porque lo veíamos la semana pasada, pero quería retomar este tema, porque entonces todo lo que el Señor diseñó a nivel celestial también está puesto para que el ser humano, a nivel completo del ser humano, pueda crecer. Porque, vamos a ver, tenemos una esfera celeste y una esfera terrestre. La esfera celeste es toda la parte de los ángeles y toda la parte espiritual que está ahí. Y esa esfera celeste no tiene relación con la esfera terrestre. No tiene mucha relación con la esfera terrestre. La esfera terrestre, toda la vida que se crea ahí, no tiene mucha relación con la esfera celeste. El ser humano es el primer elemento que pone Dios que tiene y une la esfera celeste de la esfera terrestre. Entonces, los animalitos, por ejemplo, no tienen relación con la esfera celeste. Tienen relación con la esfera celeste en cuanto tienen relación con el ser humano. Y el ser humano empieza a influir desde la esfera celeste a toda la creación por medio del cumplimiento del ser humano, que es el primer elemento que une las dos, la esfera celeste y la esfera terrestre. Igual pasa con el ser humano. Perdón, con toda la parte de la parte espiritual, toda la esfera celeste, o sea, toda la parte espiritual que vemos ahí. Vamos a entrar un poquito ahora más adelante a hablar un poco sobre ese tema, pero quería dejárselos ahí como para que vayamos viendo esos temas. Don Álvaro, si quiere, léanos Génesis 2, 26 al 28. No se ven así. Ya, ahora sí. Ahora sí. Génesis 2, 26, 28. Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Ok, entonces aquí vemos la creación del ser humano y es vacilón porque en Génesis 1 empieza y dice que al sexto día lo creó y después en Génesis 2 como que hace un resumen de toda la creación del ser humano. Pero cuando aquí crea al ser humano, aquí pone muy claro, hombre y mujer los creó, ¿verdad? Ya en Génesis 1 nos había explicado que primero había creado el hombre y después creó a la mujer. Pero aquí está haciendo como un resumen y dice, ok, yo lo creé con una misión específica. Y esa misión específica, sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y gobiernenla sobre ella. Entonces aquí vemos tres procesos que el Señor busca en que su creación haga.
crecer, multiplicarse y gobernar. Y hay que tener mucho cuidado con esto, y uno lo puede ver a nivel social muy claramente. Crecer, multiplicarse y gobernar. Y ese orden, de alguna manera, tiene un orden lógico. Primero usted tiene que crecer. Después de que usted crece, ya usted tiene cierta madurez para empezar a multiplicarse. Y después de que ya tiene esa madurez y esa multiplicación, empieza a gobernar. Pero no empieza uno a gobernar y después a crecer, como le pasa a algunos políticos que llegan a lugares de poder y no saben ni siquiera para qué están ahí, porque no han tenido ese proceso de crecimiento, de conocer, de entender, de nutrirse. Primero hay que crecer, después multiplicarse y después gobernar. También lo vemos en las parejas que se ponen a travesear cuando no tienen que hacerlo, y chiquitas de 12 años embarazadas que no han terminado su proceso de crecimiento y están en procesos de multiplicación. Y entonces uno dice, está al revés el asunto. Primero hay un asunto de crecimiento, después un asunto de multiplicación y después un asunto de gobernar. Hay una prédica muy interesante que dice que de un predicador, Miles Monroe, que dice que este proceso es muy interesante porque después de que Dios pone a Adán en el jardín del Edén, le dice, crezca y llene y gobierne. Y después dice, no es bueno que este hombre no esté solo, pero es este hombre que ya ha crecido, que ya tiene su trabajo, que ya sabe y conoce, o que ya es el momento que él conozca a una persona y que se multiplique. Pero que muchas veces, y en esta predicación es muy interesante como él lo pone, que muchas veces buscan a parejas que no están listas, que no conocen a Dios, que no tienen trabajo, que no tienen este proceso de crecimiento y después quieren volverlo ahí para llevárselo para el Edén. Entonces es muy interesante esta predica de Miles Monroe, pero lo que dice es eso, o sea, hay un orden lógico, crecer, multiplicarse y gobernar. Viendo esta prédica, bueno, viendo este concepto, es que salió eso de que tal vez el árbol del conocimiento del bien y del mal no era que bueno que ellos lo comieran en el momento que estaban ellos, Adán y Eva. ¿Por qué? Porque no habían terminado ese proceso de crecimiento y de madurez. Que tal vez más adelante Dios le hubiera dicho que ya están maduros ustedes para empezar a comer el árbol del conocimiento del bien y del mal. Tal vez no es el momento. Eso no lo pongo en el estudio porque no es lo que dice la Biblia exactamente. Pero sería una buena explicación de por qué estaba ese árbol ahí. Pero bueno, lo que sí es muy claro y lo podemos entender es que este proceso que Dios nos pone de crecer, multiplicarse y gobernar tiene un orden lógico y que nosotros tenemos que también cumplirlo. Crecer, multiplicarnos para gobernar, ¿verdad? Entonces, pero esa es lo que Dios nos pone ahí como el proceso de creación. Lo que sí Dios nos deja muy claro es que ya toda la creación tiene lo necesario para que el ser humano crezca, multiplíquese y gobierne, como un tiempo semilla. ¿Qué quiere decir? El tiempo semilla lo que está diciendo es, en una semilla está todo lo necesario para que eso se llegue a la tierra, se degrada y se haga un árbol y un árbol grandísimo, enorme. Pero todo eso está metido en la semilla. Ya todo lo necesario para que ese árbol sea lo que tiene que ser, está metido en la semilla. Igual, cuando cuando Dios pone a Adán y a Eva en la creación, ya está todo lo necesario para que Adán crezca, se multiplique y gobierne. No quiere decir que Adán viene y de buenas a primeras empieza el proceso de gobernar o de multiplicar. No, tenía que primero crecer, después multiplicarse y después gobernar. Pero ya la creación completa estaba lista, como lo veíamos en el punto anterior, para que todo esté alineado a lo que Dios quería que fuera el hombre. No quiere decir que cuando Dios puso a Adán y Eva en el jardín del Edén, ¡pum!, ya está todo listo para que el hombre llegara a su total potencial, sino estaba todo lo necesario para que en su momento el hombre llegara a la estatura del crecimiento para la multiplicación
y para gobernar. ¿Okay? Pero ese es el concepto del tiempo como semilla. Ya todo estaba para que él cumpliera su propósito. Ya la creación estaba lista a nivel de esfera celeste y de esfera terrestre para gobernar y para hacer. Kenita, te veo como con ganas de decir algo. Ok. Digo yo, estoy jalando alguna torta o algo así. Ok. Aquí quería tocar este tema, que es una parte teórica para entender qué fue lo que pasó en la caída y cómo es que empieza a estropearse todo lo que existía en ese orden que Dios nos había puesto y que el ser humano, junto con la serpiente, se jalan la torta de echar para atrás todo el concepto de todo el plan que Dios tenía para llevar a cabo ese propósito que habíamos visto anteriormente. Entonces, para que cualquier cosa sea cumplida en su propósito, se tienen que dar algunas situaciones necesarias para que lo creado, junto con los recursos y la misión, lleguen a ser su resultado. Entonces, lo primero que tenemos es el sujeto. El sujeto es el que gobierna la acción y lleva a cabo la acción. ¿Sobre cuál acción? Sobre un objeto. El objeto es lo que se somete y sobre lo cual es realizada esa acción. Después tenemos un propósito. El propósito es la intención del creador para lo cual ese sujeto es creado. Entonces tenemos, el sujeto es el que lleva la acción. El objeto es lo que somete. Y el propósito es para qué lo lleva creado. ¿Para qué? Para que al final de cuentas haya un resultado que es el cumplimiento de esas acciones y de ese propósito que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Entonces, para que el propósito se cumpla, el sujeto tiene que hacer su trabajo y tomar su posición, el objeto tiene que tomar su posición y entender el propósito para que llegue a ese resultado. Entonces, todo tiene que estar alineado y todo tiene que estar entendiendo en su sano lugar cuál es lo que está. Y vamos a verlo en una manera gráfica. Primero tenemos el sujeto, ¿verdad? Que es el que lleva a cabo la acción, que es el que hace, ¿verdad? Y tenemos el objeto, que es lo que se somete. Entonces el sujeto somete el objeto. El sujeto tiene un propósito para el cual va a someter a ese objeto. Y después del propósito llega un resultado. Ese es el fundamento de las 4 posiciones. Las 4 posiciones tienen que estar en su lugar para entender y para llevar a cabo su propósito. Si el sujeto se ubica en el lugar del propósito, se perdió. Si el objeto se ubica en el lugar del resultado, estamos perdidos. Y esta es lo que Dios había puesto. ¿Cuál es el fundamento que Dios había puesto? El plan original de Dios era que nuestra mente, o sea, nuestra parte más espiritual, más relacionada con Dios, pusiera en sometimiento a nuestro cuerpo. Que el cuerpo hiciera lo que nuestra mente quisiera hacer. ¿Para qué? Para que Dios nos dé ese propósito, que es ese fundamento para gobernar, crecer, multiplicarse y gobernar. Y al final de cuentas, lo que tenemos es el hombre perfecto. Este era el plan original de Dios. Y esto es lo que Dios había planificado para el ser humano y lo que estaba entrenando al ser humano. Y a mí me encanta ese pasaje que vimos en Génesis 3, porque dice, cuando estaba cayendo la tarde, Dios, como todos los días, fue a buscar al ser humano. Yo me imagino que y Dios es como, le encanta relacionarse con nosotros. Y a Kenny y a mí nos encanta tomar café. Entonces es como que Dios al final de la tarde dice, venga, vamos a tomar café. Y nos sentamos en la mesa y empezamos a hablar y a conversar y a reírnos y a disfrutarnos, que es lo que Dios hacía con Adán y con Eva al final de todas las tardes. Entonces Dios estaba diciéndole, mire Adán, es que yo tengo este plan para usted y vamos a lograr tal cosa y vamos a someter y vamos a hacer y usted va a llegar a ser a ese hombre perfecto. Y entonces Dios estaba en ese proceso, llegó la serpiente y se desorganizó todo. ¿Por qué? Porque la serpiente con la caída y ya el ser humano se cree que es un Dios y que él cree y él hace
en su conocimiento del bien y mal, yo tomo la decisión, yo qué es lo que creo, ya no ocupo a Dios, y eso fue lo que vimos la semana pasada, entonces cambia el esquema totalmente, y entonces ese propósito perfecto que Dios tenía se desordena, y entonces el sujeto es el cuerpo, y eso es lo primero que vemos en la caída. Ya el que toma las decisiones es el cuerpo, y entonces ya empezamos a ver problemas de salud. ¿Por qué? Porque mi cuerpo me pide más chocolate, más golosinas, más azúcar. Y ya mi cuerpo es el que decide. Y mi cuerpo, pobrecito, mi cuerpo necesitaba necesidades físicas, entonces acabé de aquella muchacha y la violé. Porque eso es lo que me pedía mi cuerpo, ¿verdad? Y empezamos a ver un montón de situaciones en la palabra de Dios, donde empezamos a ver, y ahora vamos a entrar un poquito más en eso, en donde empezamos a ver todo el deterioro de toda la creación. ¿Por qué? Porque el cuerpo se puso en primer lugar como sujeto. Y ahora el cuerpo somete a la mente. Ya no era antes, ya no era la mente que está más cerca de Dios sometiendo el cuerpo. No, ahora es el cuerpo que tiene con toda la parte terrenal y toda la parte de pecado sometiendo la mente y diciéndole, yo decido lo que está bien y lo que está mal. Eso es el conocimiento, el comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Yo le digo a usted, la mente, no, eso está bien porque me gusta, porque está rico. Y no importa. Y empiezan ya todo el montón de excesos. Y después tenemos a Satanás como la parte del propósito que dice, a la mente, hágale usted lo que sea, usted se lo merece, usted tiene que hacer crecer y multiplicarse, pero de acuerdo a los deseos carnales, que son lo que ahora están en la parte del sujeto y que caen, la naturaleza caída. El resultado es la naturaleza caída. Por eso es que el cambio del esquema con quitar a Dios y poner a Satanás, empezamos a ver después de Génesis 3, que es la caída, donde todo eso tan bonito que Dios había diseñado empieza a pasearse en todo. ¿Por qué? Porque después de este esquema empiezan las consecuencias. No es el castigo, y eso ha sido muy enfático durante estas semanas. Las consecuencias de haber comido el árbol del conocimiento del bien y mal. Dios no nos castiga por el pecado. Dios no es que dice, pecó, entonces ahora va 2 semanas al cuarto castigado. Y uno dice, ¿pero por qué? Porque yo estoy enojado, lo castigo a usted. Y así hemos entendido muchas veces todo lo que pasa en Génesis 3 y todo lo que pasa de Génesis 3 para adelante, casi que hasta Apocalipsis 20, ¿verdad? Pero no, lo que tenemos aquí son consecuencias. ¿Por qué? Porque como ese esquema se volvió para atrás, se volvió al revés, entonces hay consecuencias de esa naturaleza caída. Entonces, Teito, si querés leernos ahí Génesis 3 del 16 al 24. Yo no sé si Teo está por ahí. Solo se lee el piluchillo. Aníbal, no sé si puedes leer Génesis 3, 16 al 24. Sí, lo tengo un poquito de ruido. No se preocupe. Génesis 3, 16 al 24. A la mujer le dijo, aumentaré en gran manera los dolores cuando des a luz tus hijos. Tu deseo se llevará a tu marido y él te dominará. Al hombre le dijo, puesto que accediste a lo que te dijo tu mujer y comiste del árbol de que te ordené que no comieras, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Te producirá espinos y cardos, y comerás hierbas del campo. Comerás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. El nombre que Adán le dio a su mujer fue Eva, porque ella fue la madre de todos los vivientes. Eso es tuyo, ¿verdad? No, eso es parte de Génesis. Perdón. Sí, sí. El nombre que Adán le dio a su mujer fue Eva, porque ella fue la madre de todos los vivientes. Luego, Dios el Señor hizo túnicas de pieles para vestir al hombre y a su mujer. Y Dios el Señor dijo, ahora el hombre es como uno de nosotros,
pues conoce el bien y el mal. No vaya a ser que extienda la mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Entonces el Señor lo sacó del huerto de Edén, para que cultivara la tierra, de la cual fue tomado. Echó fuera al hombre, y al oriente del huerto de Edén puso querubines, y una espada encendida que giraba hacia todos lados, para resguardar el camino del árbol de la vida. Ok. Esto es las consecuencias de el haber comido el árbol del conocimiento del bien y del mal. Primero hay una consecuencia para la mujer, después hay una consecuencia para el hombre y después hay una consecuencia para la tierra, ¿verdad? Y entonces Dios saca de ese lugar especial donde había esa relación directa entre toda la parte terrestre y toda la parte celeste, que es el Edén, y lo saca y pone querubines, o sea, pone toda la parte espiritual resguardando ese lugar de Dios, ¿okay? Y pone al ser humano fuera del Edén. Y dice, van a haber consecuencias de parte de esto. No es su castigo, van a haber consecuencias. Ahora usted va a tener que labrar la tierra, y va a costarle labrar la tierra y va a costarle trabajar con todo esto. Pero a mí siempre me encanta este pasaje. Después de que Adán y Eva comen del árbol del conocimiento del bien y del mal y se dan cuenta que están desnudos, ellos se hacen como, tejen como hay unas versiones que dice que tejen como unos delantales. Entonces se hacen unas cositas así de unas hojas de higos, hacen como unos delantales. Dios, en todo este proceso de las consecuencias, dice, y el Señor hizo túnicas de piel para vestir al hombre y a la mujer. Entonces, vean qué bonito Dios dice, no, ustedes son muy chapas, ni siquiera saben hacerse ropa. Venga y les voy a enseñar cómo hacer ropa. Entonces, dentro de todo el proceso de las consecuencias de sacarlos del Edén, Dios está cuidando de ellos, Dios está protegiéndolos y hace esas túnicas de pieles para vestir al hombre y a la mujer. Les hizo ahí un Dolce Gabbana lindísimo y ellos han hecho unas cositas, unos delantales más puretes. Pero entonces, vemos aquí las consecuencias de la caída. Esas consecuencias empiezan a ver en todas las historias del Génesis cómo empieza a degradarse todo este mundo que Dios había hecho, que era un mundo muy bueno. Entonces, lo primero que se degrada es la familia, Caín y Abel. Ya no nos cuidamos los unos a los otros, sino que cada uno a su merced buscando lo suyo y escasean los recursos. Entonces, Gaby, si quieres leernos Génesis 4, del 9 al 12. Ajá. Génesis 4, 9 al 12. Y el Señor le dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no lo sé, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Y el Señor le dijo, ¿qué es lo que has hecho? Desde la tierra, la voz de la sangre de tu hermano me pide que le haga justicia. Ahora pues, maldito serás por parte de la tierra que abrió su boca para recibir de tus manos la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, y andarás por la tierra errante y extranjero. Entonces empezamos a ver ya consecuencias de ya no Adán ni Eva, ya la otra generación y la familia. Vemos que lo primero que se pierde es la familia, y me encantó como lo leyó Gaby, así Dios enojado, no sé, perdón, Caín enojado, no sé, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Así que le puso esa entonación tan bonita. Exactamente, ya no es ese concepto de familia que se cuidan, sino cada uno busca quién es. Y obviamente Caín había matado a Abel por celos. Pero empezamos a ver consecuencias, primero que nada, en la familia. Después, en la naturaleza. El arca de Noé es una historia clarísima de cómo empiezan a existir esos desbalances en la tierra y las fuerzas de la naturaleza que pierden ese orden lógico y empiezan a degradarse y empiezan donde un lugar que antes había abundancia, ahora hay escasez. Y un lugar donde antes había escasez, ahora hay abundancia. Y entonces, en un lugar llueve montones, en otros lugares hay otro montón de desiertos. ¿Por qué? Porque es ese desbalance de la tierra. ¿Por qué? Porque es una naturaleza caída. Ya no es una naturaleza sometida al plan de Dios y en ese orden que Él había puesto y las cosas empiezan a parecerse a su dueño.
si el que o si el que gobernaba todo encima del ser humano era Dios, entonces las cosas se parecían a Dios. Pero ahora es Satanás, entonces las cosas empiezan a parecer a Satanás y empiezan a haber ese desbalance. Y entonces vemos ahí la historia de Adán y Eva, perdón, la historia de Noé en Génesis 6, del 4 al 17. Margarita, si quieres, nos la puede leer. Génesis 6. Ay, es que usted me estorba ahí. El problema Va a correr, me es que como lo hago con el celular, ¿qué hago? Dele Tengo vuelta que al celular. por acá. Póngalo, ¿Ah? póngalo horizontal. Y eso es lo que estoy haciendo. Y hágale así y corra un poquito la... Voy a ver cómo le va esto. En esos días había gigantes en la tierra y también después de que los hijos de Dios se unieran a las hijas de los hombres y les engendraran hijos. Estos fueron los grandes héroes que desde la antigüedad ganaron renombre. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que todos los planes y pensamientos de su corazón eran siempre los de hacer, por Dios, perdón, se me corrió, de hacer solo el mal. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra. Le dolió mucho en el corazón. Y dijo el Señor: borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, lo mismo que a las bestias, los reptiles y las aves del cielo. Me pesa haberlos hecho. Pero Noé halló gracia a los ojos del Señor. Noé era un hombre justo. En sus acciones fue perfecto, pues siempre anduvo con Dios. Estos fueron sus descendientes. Noé engendró 3 hijos que fueron Sem, Cam y Jafet. Delante de Dios la tierra se corrompió y se llenó de violencia. Cuando Dios miró la tierra, encontró que estaba corrompida. De hecho, toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces Dios le dijo a Noé: he decidido acabar con todo ser, pues por causa de ellos la tierra está llena de violencia. Yo los destruiré junto con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer con aposentos en ella, y recúbrela con brea por dentro y por fuera. Hazla de esta manera. Su longitud será de 135 metros. Su anchura será de 22,5 metros y su altura de 13,5 metros. Hazle una ventana y termínala a 0,5 metro de altura desde la parte de arriba. Pon en su costado la puerta del arca y hazle un piso inferior y un segundo y un tercer piso. Yo voy a traer sobre la tierra un diluvio y destruiré a todo ser bajo el cielo en que haya hálito de vida. Todo lo que hay en la tierra morirá. Esta primera parte se las puse ahí y se las dejé, esta parte de todos los gigantes y después que los hijos de Dios se unieran con las hijas de los hombres. Es una parte muy interesante, que la Biblia no nos habla mucho sobre este tema, pero hay una prédica muy buena que Kenita dio hace unos años sobre este tema interesantísimo. Entonces, si quieren pueden ir a buscarla sobre este tema de los nefilitas. Pero empieza a haber un montón de maldad en la tierra, pero siempre Dios encuentra una persona. Y esto es interesante y es lo que se empieza a ver en los capítulos 15, 16 y 17 de Génesis, que es toda la parte de los patriarcas. Dios siempre encuentra a esa persona. En este caso encontró a Noé y le describe cómo es que quiere que haga el arca. Y es interesante, en Estados Unidos hay como un parque de diversiones muy bonito, que agarraron y construyeron un arca, como el arca de Noé, interesantísimo con las medidas aquí que ponen aquí. Pero específicamente Dios dice, ok, voy a destruir la tierra y voy a agarrar un remanente, o sea, un pedacito, y sobre esto voy a empezar a construir una nueva tierra, una nueva creación. Entonces vemos como la naturaleza empieza a corromperse. Y por último, la nación.
el pueblo empieza a corromperse. Y esto lo vemos en la historia de la Torre de Babel. Una tierra que antes, una nación que antes sabía comunicarse, ahora no saben hablar y no se entienden. Ahora planean, pero no se ponen de acuerdo. ¿Por qué? Porque ya el espíritu que estaba dentro de esa nación está totalmente roto y totalmente corrompido. Y entonces empezamos a ver problemas en la nación. Y eso es lo que habla en la Torre de Babel. Es una historia muy interesante, que creo que todos conocemos, pero me encanta volver a verla. Dixie, no sé si estás por ahí para leer Génesis 11 del 1 al 9. Yo creo que no. Aníbal, ¿quieres poder leerlo? Génesis 11 del 1 al 9. En la tierra todos tenían entonces una sola lengua y unas mismas palabras, pero sucedió que, cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y a cocerlos en el fuego. Y los ladrillos les sirvieron como piedras, y el asfalto les sirvió de mezcla. Y dijeron: vamos a edificar una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Hagámonos de renombre, por si llegamos a esparcirnos por toda la tierra. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que los hijos de los hombres estaban edificando, y dijo: esta gente es una sola, y todos ellos tienen un solo lenguaje. Ya han comenzado su obra, y ahora nada los hará desistir de lo que han pensado hacer. Así que descendamos allá y confundamos su lengua, para que ninguno entienda la lengua de su compañero. Así fue como el Señor los esparció por toda la tierra, y como dejaron de edificar la ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque allí el Señor confundió el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció por toda la superficie de la tierra. Entonces vemos otro caso más, donde por culpa del ser humano ya la nación está corrompida y ya empiezan a ver los problemas de comunicación. Entonces, de acuerdo, para recapitular, de acuerdo a ese nuevo esquema, ese fundamento de 4 puntos que vimos anteriormente, empiezan a ver ya todos los problemas, ya no solo en estas personas que ven pecado, sino las consecuencias sobre la familia, sobre la naturaleza y sobre la nación que empieza a suceder. Quiero que entendamos un poquito qué fue lo que pasó y por qué es ese deseo de los caídos de hacer lo que Dios no lo mandó a hacer. ¿Qué es lo que pasa en sus cabezas y por qué es que se llega a ese punto de maldad y de pecado? ¿Okay? Entonces, lo primero que empieza con los caídos es con lo que vimos en Génesis 3 del 1 al 5. ¿Qué es lo que sucede ahí y cómo es que la serpiente tenta primero a Eva y después a Adán? Dixie, yo no sé si estás por ahí para leer Génesis 3 del 1 al 5. Sí, aquí estoy. Ok. La serpiente era el animal más astuto de todos los que Dios, el Señor, había creado. Así que le dijo a la mujer: ¿así que Dios les ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol del huerto? La mujer le respondió a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del huerto, pero Dios nos dijo: no coman del fruto del árbol que está en el medio del huerto, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no morirán. Dios bien sabe que el día que ustedes coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Esta es como la serpiente empieza a engañar a Eva y después, al final de cuentas, hace que Eva sea desobediente al mandato de Dios y que coma de ese árbol. Pero es interesante porque en el capítulo 2 vimos que Dios nos creó a imagen y semejanza de él. Y esa imagen y semejanza es que nosotros nos parecemos a Dios. Entonces,
es ilógico lo que la serpiente le dice a la mujer. Es que Dios no quiere que ustedes se parezcan a Él. Dios sabe que el día que ustedes coman a Él, se les abrirán los ojos y serán como Dios. Pero Eva tuvo que decir, no, 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 ya somos como Dios. Somos a imagen y semejanza de Él. Entonces hay que entender que la primera mentira de Luzbel, y ahora vamos a ver de dónde sale Luzbel, que es Lucifer. La primera mentira de Luzbel es empezar a mostrarnos un Dios que no es Dios. Un Dios que tiene características que son contrarias a las de Dios. Un Dios, nos empieza a enseñar un Dios egoísta, un Dios soberbio, un Dios que no es con las características de Dios. Por eso es que hay que entender y conocer quién es Dios para que no caigamos en las mentiras de Dios, de Satanás. Porque lo primero que va a hacer Satanás es mostrarnos un Dios que no es Dios. Entonces uno lo ve clarísimo. A ver, la gente empieza a decir, es que Dios es machista. ¿Cómo que Dios es machista? Sí, si usted lee la Biblia, Dios es machista. Dios es cruel. Dios es durísimo. Y uno dice, pero no, yo leo en la Biblia otras cosas completamente diferentes. Porque es que me está mostrando un Dios que no es así. Un Dios medio xenofóbico, un Dios medio racista. No, Dios no es así. Lo que leo yo y lo que yo conozco y la relación que yo tengo con Dios, Dios no es así. Pero esa ha sido la estrategia que Satanás siempre ha usado para alejarnos de Dios. Entonces, Dios es un Dios malo. No se acerque a la iglesia, porque si usted pecó, nadie le va a perdonar eso. Dios nunca le va a perdonar ese pecado. Y así empieza a meternos Satanás las mentiras, y nosotros empezamos a creérnoslas. Eva creyó a la mentira de la serpiente y dijo, sí, tiene razón. Dios no quiere que yo sea como Él. Entonces, no, ahora sí voy a comer del árbol de conocimiento del bien y del mal. Y capítulos atrás le había dicho, usted se echa a imagen y semejanza mía. ¿Qué es la lógica que tiene ahí la serpiente? Pero bueno, esa serpiente es una serpiente que empieza diciendo era la más astuta de todos, la creación. Esa serpiente después la vemos en Apocalipsis 12 del 7 al 9. Aquí en Apocalipsis, y para hacerles un pequeño resumen de qué es lo que está pasando, en estos capítulos de Apocalipsis que vamos a leer nos cuentan un poquito el pasado y el presente. Aquí todavía nos está contando parte del futuro, entonces hay que entender un poquito qué es lo que pasó aquí. Y Apocalipsis hay que pegarle una buena estudiada siempre porque es un libro un poco complejo. Aníbal, si quieres leernos ahí Apocalipsis 12, del 7 al 9. Apocalipsis 12, del 7 al 9. Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles. El dragón perdió la batalla y él y sus ángeles fueron expulsados del cielo. Este gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo o Satanás, el que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. Entonces la palabra de Dios empieza a contarnos una historia que antes no nos había contado. Vea que hasta Apocalipsis empieza a hablar de esta guerra que hubo entre Miguel, que es un arcángel, y el dragón, que es esta serpiente antigua. ¿Qué está diciendo? La serpiente que ustedes oyeron en Génesis es este dragón que está ahí. Y empieza a contarnos la historia, y después de esta gran pelea es que llega esa serpiente ahí a Génesis y empieza a tentar a la mujer, ¿verdad? Es ese que engaña al mundo entero, que engañó a Eva. Y gracias a ese engaño es que se mezcla toda esa función de 4 puntos. Pero empezamos a ver la historia de quién es esa serpiente y por qué es que sale esa serpiente. Y después vemos aquí Apocalipsis 12, del 15 al 17. Don Álvaro, si quiere leernoslo, ¿nos lo puede leer? Está bien. Apocalipsis 12, 15 al 17. Luego el dragón trató de ahogar a la mujer con un torrente de agua que salía de su boca. Pero entonces la tierra ayudó a la mujer y abrió la boca y tragó el río que brotaba de la boca del dragón. Así que el dragón se enfureció contra la mujer y le declaró la guerra al resto de sus hijos, a todos los que obedecen los mandamientos de Dios y
y se mantienen firmes en su testimonio de Jesús. Empezamos a ver esa enemistad que tiene la serpiente, Satanás, con la creación completa, con la mujer, con los descendientes de esa mujer, con con la tierra que ayudó a esa mujer. Y entonces por eso es que empezamos a llamarlo enemigo. El enemigo, eso quiere decir Satanás, es el contrario, el enemigo. ¿Por qué? Porque está en contra de nosotros. Satanás nunca va a querer hacernos, hacerse aliado con nosotros para nuestro beneficio. Y eso hay que tenerlo muy claro. O sea, el pecado siempre va a hacernos perjuicio para nosotros. Nunca es lo mejor para nosotros o nunca va a ser la salvación para nosotros. Eso es lo que la mentira de Satanás siempre nos ha puesto, ¿verdad? Y entonces mucha gente, brujería, empiezan a hacer, del lado de Satanás, empiezan a hacer acciones creyendo que les traen bendición. Y sí, les traen una falsa bendición. Entonces, por ejemplo, mire, yo quiero riqueza, Satanás, ¡pum!, te manda riqueza. Entonces dice, mire, qué bueno todo esto lo que me mandó Satanás. No, pero a la par de esa riqueza viene la muerte. ¿Por qué? Porque es el enemigo. El enemigo. Dios creó a Luzbel. Uno de sus ángeles principales se llama Luzbel. Dios lo creó. Y vamos a ver un poquito la historia de Luzbel. Era el encargado de la alabanza a Dios. Era el encargado de hacerle cánticos y era un ángel especialmente bonito. Al tiempo ese ángel se confundió y creyó que el trabajo de él era que lo alabaran a él y no alabaran a Dios. Entonces, en esa confusión es la caída de Luzbel y se trae junto con esa caída 1/3 de los ángeles del cielo. Y cambia su nombre de Luzbel, que quiere decir luz bella, a Lucifer. Inclusive Lucifer es parte de la creación de Dios. O sea, Dios creó a Luzbel y Luzbel se convirtió en Lucifer. Pero sigue siendo parte de la creación de Dios. Pero después empieza esa creación de Dios a mezclarse dentro de su libre albedrío, a mezclarse y a cambiar su propósito, y entonces Dios se convierte en algo que Dios no creó, que es Satanás, que es el enemigo. Entonces ya no hablamos de Luzbel, hablamos de Satanás, que es algo que no creó Dios. Entonces ahí explicamos cómo fue creado la maldad. La maldad no la creó Dios. Dios es orden, Dios es bueno. El Dios bueno no puede crear la maldad. Pero Dios creó a Luzbel, y Luzbel en su libre albedrío empezó a hacer algo que no fue creado por Dios, y ahí es donde surge la maldad del mundo. Y esa historia de alguna manera se puede ver en varios pasajes de la Biblia, pero aquí les puse Isaías 14, del 12 al 17, para que veamos un poquito de dónde sale esa historia que les conté aquí. Es que tienen problemas con mi mouse, entonces bueno. Dafne, es que no sé si estás por ahí para poder leer Isaías. Sí, aquí estoy. Ok. Ajá. ¿Cómo has caído del cielo, oh estrella luciente, hijo de la mañana? Has sido arrojado a la tierra, tú que destruías a las naciones del mundo, pues te decías a ti mismo, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos en el norte. Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. En cambio, serás bajado al lugar de los muertos, a las profundidades más hondas. Allí todos te mirarán y se preguntarán, ¿puede ser este el que sacudía la tierra y hacía temblar a los reinos del mundo? ¿Es este el que destruyó el mundo y lo convirtió en una tierra baldía? ¿Es este el rey que demolía las grandes ciudades del mundo y no tenía compasión de sus prisioneros? Aquí vemos el corazón de Luzbel
Y vemos después las historias de la Torre de Babel, por ejemplo, que quieren parecerse al Altísimo. Entonces uno dice, es que ese es el corazón de Satanás, es el corazón del enemigo, que empieza a parecerse y los hombres empiezan en sus mentiras a creerse estas mentiras, porque los ángeles no fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Los ángeles no se parecen a Dios. Y los ángeles que fueron creados antes que el ser humano, mucho tiempo antes que el ser humano, y después cuando Dios crea los cielos y la tierra y empieza a crear los animales y los ángeles están diciendo, mira qué bonito está eso. Y después pone a un ser inferior a ellos, o sea, ser terrenal, y lo pone como corona de la creación y lo pone y lo hace un poquito menos que Dios. Entonces Luzbel dice, ¿y este mae qué le pasa? ¿Por qué pone a alguien que es menos que yo y lo pone como corona de la creación? No puede ser. Y entonces ahí es donde empiezan esos celos de el primer huérfano. Satanás es el primer huérfano. ¿Por qué? Porque por decisión propia se quedó sin su padre, que es Dios. Se peleó con Dios, se vino para la tierra y empezó a pasearse en la creación. Y eso es lo que dice aquí en Isaías. Empezó a pasearse en la creación, usando el ser humano que fue hecho el corona de creación en sus mentiras a hacer todo este tipo de cosas. Y Dios siempre quiso que el ser humano se pareciera a él, a Dios. Y entonces, y Satanás dice, es que Dios no quiere que usted se parezca a él. Y Eva le cree. Y después les dice a los de Babel, hagan una torre y cuando lleguen al cielo van a ser iguales que Dios. Ya son iguales que Dios. Y después llega, por ejemplo, cuando tenta a Jesús en el desierto, viene del bautizo, donde dice, este es mi hijo, en quien yo tengo complacencia. Y llega al desierto en el capítulo siguiente y Satanás le dice, es que usted no es importante para Dios. ¿Por qué? Porque ese es el corazón de Satanás. Eso es lo que siempre ha querido hacer y esa es la mentira que ha querido hacerla, que nosotros nos compremos esa mentira. A Eva se lo creyó, la gente de Babel la creyó, Jesús no le creyó la mentira a Satanás, gracias a Dios. Entonces, vemos como ese corazón de Satanás empieza a asociarse con Adán y empieza con esa creación que ya no es de Luzbel, sino es de Satanás, que es como llega el mal a la tierra, ¿ok? Todos reaccionan, o sea, todos empiezan a tener ese camino que Satanás lo lleva, pero Dios siempre encuentra a alguien, igual como encontró a Noé, igual encuentra su camino y encuentra lo necesario para restaurar la tierra. Pero en la Biblia estamos acostumbrados a que todos los personajes de la Biblia atienden el llamado, todos a brincos y a saltos, a veces se desvían un poquito y todo, pero todos cumplen el propósito que Dios le puso. Pero por eso es que están en la Biblia. Pero yo les he dicho las veces pasadas, no todos los personajes de la Biblia, no todos los personajes de la tierra aceptaron el llamado de Dios. De hecho, la mayoría no aceptó el llamado de Dios. Pero nosotros decimos, es que todos los personajes de la Biblia hicieron lo que tenían que hacer. Y entonces creemos que al primero que llamó Dios fue Abraham. Y logró hacer los patriarcas. Y logró hacer ese pueblo. Que a la primera que llamó fue a María. Y que María dijo, hágase en mí según tu voluntad. Y nació Jesús. Pero no sabemos a quiénes llamó antes que a María y que simplemente dijeron, no, yo no le entro. Pero hay una historia, y por eso le puse ahí spoiler alert, hay una historia ahí en Génesis que vemos que no todos los que Dios llama cumplen su acción. ¿Ok? Don Álvaro, no sé si quiere leernos ahí Génesis 11, 31 al 32. Sí. Génesis 11, 31, 32. Cierto día, Taré tomó a su hijo Abraham, a su nuera Sarai, la esposa de su hijo Abraham,
y a su nieto Lot, el hijo de su tío Harán, y salieron de Ur de los Caldeos. Taré se dirigía a la tierra de Canaán, pero se detuvieron en Harán y se establecieron allí. Taré vivió 205 años y murió mientras aún estaba en Harán. Ok, vemos aquí la historia del papá de Abraham. Y aquí yo creo que Teo se acuerda de hace unos años que hicimos un estudio parecido a esto. La gente, a la gran mayoría, usted le pregunta quién es Abraham y todo el mundo sabe quién es Abraham. De hecho, no solo los cristianos, sino los judíos. Es un personaje muy importante. Los musulmanes también es un personaje muy importante. Y todo el mundo sabe quién es Abraham, pero pocos saben quién es Taré. Taré es el papá de Abraham. Él agarró a su familia y se la llevó, dice, salieron de Ur de los Caldeos hacia Canaán. Eso es algo muy raro que sucediera en ese tiempo. Si comparamos lo que Taré hizo con lo que a Abraham le mandaron a hacer, empezamos a ver que Taré inició la encomienda que Abraham terminó. Veamos a ver qué fue lo que le dijo Dios a Abraham. Teito, si quieres leernos ahí Génesis 12 del 1 al 3. Ajá. Génesis 12 del 1 al 3. El Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Eso lo acabamos de leer ahí en Génesis 12, ¿verdad? Y cuando usted lee eso, dice, ok, sí, a Abraham le dijeron esto, pero es interesante. El Señor le había dicho a Abraham, eso nos dice que ya la historia ya se la habían dicho a Abraham. Y el escogido es Abraham y el patriarca es Abraham. Pero Taré hizo lo mismo. Taré dejó su patria y sus parientes y a la familia de su padre y se fue a una tierra que le mostró. De hecho, salió de Ur de los Caldeos y entonces la historia empieza a decir, Abraham salió de Ur de los Caldeos. No, Taré salió de Ur de los Caldeos y Abraham iba con él. Y llegaron a una tierra que es la tierra de Harán. Entonces uno dice, ¿cómo? Harán. No era que el hijo de Taré se llamaba Harán. No, es que resulta que llegaron a una tierra, ahí Taré fue bendecido, Taré obtuvo muchas riquezas y fundó la tierra y le puso el nombre de su hijo muerto, el hijo que había fallecido. Ahí puso Dios, ahí Taré se estableció y se quedó en Harán. Y la historia se queda ahí. Taré se quedó en Harán. Y Dios no juzga a Taré. Dios no dice, y Taré fue desobediente y se quedó en Harán. Simplemente dice el que sí. Después de la historia de Taré, empieza con la historia de Abraham. Entonces uno dice, ok, Taré agarró a su padre, a su parentela, que es algo poco común en esa época, porque el dejar su parentela es dejar sus riquezas. No era que había un banco, no es que Taré se fue con las tarjetas de crédito y se fue al banco de la ciudad de La Par y empezó a hacer, no, tenía que empezar de cero. Entonces la gente no salía de su tierra, porque era irse a algo incierto totalmente. Bueno, Taré lo hace, se va de Ur de los Caldeos para Harán y se queda en Harán. Y uno dice, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué es que Taré se quedó ahí y Abraham no? Abraham sí cumplió su tarea. Y el que la historia recuerda es Harán. Perdón, es Taré. ¿Por qué es que Taré se quedó en Harán y no fue hasta Canaán? Aquí está el mapa de el camino que hizo Abraham. Y es interesantísimo, cuando empiezo a ver estos mapas, veo el camino de Abraham. No, de Ur de los Caldeos a Harán fue Taré el que lo sacó. Pero la historia dice, no, Abraham salió de Ur de los Caldeos y llegó hasta Canaán, que es Jerusalén. Pero entonces, de Ur de los Caldeos a Harán van ahí felices, a la par del río Éufrates. Es una tierra muy fácil de caminar, es una tierra donde hay agua,
donde empiezan a haber situaciones, comida, pueblos, o sea, es fácil caminar a Harán. Pero la cosa de Harán a Jerusalén se pone dura. ¿Por qué? Porque es el medio del desierto. Entonces Taré dice, no, mejor quedémonos aquí. Y se quedó ahí y Dios lo bendijo. Lo bendijo tanto que esa ciudad le dio la oportunidad de ponerle nombre. Taré le dijo, pongámosle igual que mi hijo que había, como homenaje a mi hijo que murió. Y Taré es bendecido por Dios. No es que Dios dice, qué barbaridad, Taré no cumplió lo que yo le he pedido, entonces se quedó. No, es un personaje que vemos que debe haber muchos también en la historia, que la Biblia simplemente no nos cuenta esa historia. Nos cuenta la historia de Abraham, que salió de Harán y fue por el desierto hasta la tierra, hasta Canaán. ¿Ok? Y entonces empezamos a ver un concepto de el remanente. Y esto es que quería que habláramos de esto. ¿Qué es el remanente y qué es lo que dice Dios sobre el remanente? Kenita, si quieres leernos ahí Romanos 11, del 1 al 8. Por lo tanto, pregunto, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? De ninguna manera. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no rechazó a su pueblo, al que de antemano conoció. ¿No saben lo que relata la escritura en cuanto a Elías? Acusó a Israel delante de Dios. Señor, han matado a tus profetas y han derribado tus altares. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. ¿Y qué le contestó la voz divina? He apartado para mí 7,000 hombres, los que no se han arrodillado ante Baal. Así también hay en la actualidad un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras. Acá, porque en tal caso la gracia ya no sería gracia. ¿Qué concluiremos? Pues que Israel no consiguió lo que tanto deseaba, pero sí lo consiguieron los elegidos. Los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios les dio un espíritu insensible, ojos con los que no pueden ver y oídos con los que no pueden oír hasta el día de hoy. Es muy interesante porque aquí está hablando, ok, Dios tenía a su pueblo escogido para entrar a la tierra prometida, pero ese pueblo no entró. Entonces dice, ¿qué? Dios rechazó al pueblo. No, simplemente de ese pueblo Dios hizo una zaranda y tiene un remanente. Así que hay en la actualidad un remanente. ¿Qué quiere decir? Llamó un montón de gente y no todos dijeron que sí. Y en ese, los que dijeron que sí, es escogido por gracia, y sí, es por gracia, no por obras, porque es porque Dios los escogió. Y ese remanente es como igual que Taré. Y es interesante porque dice, yo soy israelita, descendiente de Abraham. Lo hubiera sido bonito, yo soy israelita, descendiente de Taré. No es descendiente de Taré, porque Taré no es parte del remanente. Abraham sí es parte del remanente. Moisés sí es parte del remanente. Josué sí es parte del remanente. Caleb sí es parte del remanente. Pero otro montón de gente se quedó en el desierto y no cruzó, no llegó a la tierra prometida. Igual que Taré, se quedó en la parte bonita, se quedó en Harán, bendecido por Dios, pero se quedó en Harán. Ese remanente es los que Dios escoge y los que Dios pule dentro de eso. O sea, agarra ese montón de gente y empieza a pulir y queda un remanente. Lo que queda tiene la fe para caminar en el desierto. Porque en el desierto es complicado. El desierto no es fácil. Y esto se lo vi a una gran comunicadora un día de estos. El cementerio es el lugar más rico del mundo, porque está lleno de ideas fantásticas, puestas por Dios, que simplemente no fueron llevados a cabo. No fueron realizados por personas a las que Dios llamó. Simplemente Dios tuvo que buscarse a otros para realizarlo. Dios nos da unas ideas a nosotros y nosotros tenemos todo lo necesario para llevarlas a cabo. Pero muchas de esas ideas llegan al cementerio. ¿Por qué? Porque no hubo nadie que las llevara a cabo. Y Dios tiene que decir, el que sigue.
¿Por qué? Porque Dios no va a desperdiciar sus recursos en personas que no van a llegar a cumplirlos. Gaby, si querés leernos ahí Deuteronomio 28, del 1 al 2. Si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas las bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Vean qué bonito, porque no es que dice que nosotros vamos a acceder a esas bendiciones. No, es al contrario. Las bendiciones van a venir sobre nosotros. Como Dios dice, no, no, yo tengo que ir a bendecirlo, yo tengo que ir a bendecirlo. Y uno va corriendo y dice, no me bendiga, no me bendiga. No, y Dios dice, no, yo quiero bendecirlo. A los que son obedientes, ¿verdad? No es a los que son desobedientes. Vaya hasta la tierra, hasta Canaán y quédese en Harán. No fue obediente. Pero Dios dice, no, yo voy a ir a bendecirlo. Yo no voy a cansarme de ir a buscarlo y bendecirlo. Eso es lo lindo aquí de Deuteronomio 28. Los que son obedientes, las bendiciones lo alcanzarán. No importa si usted se jala tortas. No importa si usted es pecador. No importa si usted falla. Las bendiciones Dios siempre quiere mandarlas. Igual como cuando leímos de Noemí, que le decía a Ruth, no se preocupe, porque este hombre va a hacer todo lo posible para lograrlo. Igual Dios va a hacer todo lo posible para redimirnos a nosotros. Y entonces Eva estaba toda triste diciéndole a Adán, nos jalamos una torta grandísima. Adán tuvo que haberle dicho, tranquila Eva, Dios va a hacer todo lo posible para arreglar esta torta que nos jalamos. Bueno, no la vio él, sino la vieron después de Jesús. Vimos como Dios hizo todo lo posible por redimirnos, por hacer la obra. Y no importa, tenía que usar personas. Taré no sirvió, el que sigue, Abraham sí funcionó. Y entonces le dijo otro montón de cosas y un montón de gente dijo que no, y María dijo sí. Y entonces, ok, uso a María. Y empezamos, y al día de hoy, Dios nos da una idea y si usted no la cumple, Dios dice, ok, está bien, Dios, voy a buscarme a alguien que sí. Que seremos nosotros dignos de que Dios nos cuente dentro de su remanente. Pero Dios va a buscarnos. Por eso es que tenemos que ser obedientes a su palabra y y confiar de que esas bendiciones nos van a acercar. Porque es el Padre que siempre vuelve. No importa si tiene que usar a uno o al otro, Él siempre va a querer bendecirnos. Es el Padre que siempre vuelve. El estudiar Génesis es muy lindo porque empezamos a ver el inicio de todas las cosas. El primer hombre, la primera mujer, cómo Dios empieza a relacionar con él. Y vemos la primera pregunta. ¿Cuál es la primera pregunta que leemos en la Biblia? ¿Qué es lo primero que se pregunta en la Biblia y cuál es la primera respuesta? La leímos en Génesis 3, del 8 al 10. Y se los leo otra vez. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor caminando por el huerto. Seguramente le decía, ya está listo el café, bajen a tomar café. Así que se escondieron al Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? Y esta es la primera pregunta que hay en la Biblia. ¿Dónde estás? Y es la pregunta que Dios le hizo a Adán. Es la pregunta que Dios le hizo a Abraham. Es la primera pregunta que Dios le dijo a Josué, a Israel, que Dios le dijo a Pedro, que Dios le hizo a Saulo. ¿Dónde estás? Y es la pregunta que Dios nos hace a nosotros. ¿Dónde estamos? ¿Por qué? Porque es el Padre que siempre nos busca. Es el Padre que siempre va a estar ahí viendo a ver cómo hace para bendecirnos, viendo a ver cómo hace para restaurarnos, viendo a ver cómo hace para derramar su misericordia en nosotros. ¿Dónde estás? Te pregunta hoy Dios. ¿Dónde estás? Porque Él quiere restaurar su vida. Él quiere buscarnos y bendecirnos. En Lucas 15, del 20b al 24, vemos una historia lindísima que nos muestra ese corazón del Padre. Dixie, si quieres leernos ahí Lucas 15, del 20 al 24. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello
y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Ese es el corazón del Padre y esta parábola la dijo Jesús para mostrar cuál es el corazón del Padre. El Hijo venía hediondo, oliendo a chanchito, sin días de no bañarse, olía feo. Y el Padre llegó y lo agarró del cuello y le dijo, póngale la vestida, quítenle esta ropa harapienta, porque este es mi hijo, y aunque había pecado y aunque se había alejado, sigue siendo mi hijo. Y así, oliendo el chanchito, nosotros nos acercamos al Padre y el Padre siempre va a estar ahí para buscarnos a nosotros y para decirnos, se había perdido y es hallado. Y empieza la fiesta en el cielo. Ese es el corazón del Padre que siempre vemos y lo vemos aquí en esta parábola del Nuevo Testamento, pero también lo vemos en el Génesis, como Dios hizo hasta lo imposible para redimirnos y para que la obra de Cristo tuviera sentido en la cruz. Como conclusión les pongo, todos somos Adanes, que nos escondemos luego de hacer lo que no debíamos. Todos somos hijos pródigos que volvemos a la casa del Padre. Pero siempre tendremos un Padre que nos está buscando, un Padre que no se cansa de tendernos la mano, un Padre que quiere traernos de vuelta a casa. Ese es el corazón del Padre y es una de las primeras cosas que quería dejarles sobre quién es el Padre y cómo es que Dios nos busca redimirnos siempre, en todo momento. Vamos a estar viendo varias características de Dios en los próximos estudios y con respecto a lo que vamos a estar leyendo. Yo no sé si tienen algún comentario, alguna duda, alguna pregunta. Pues está muy bonito el mensaje, me gusta mucho porque eso es la base de toda relación, ¿verdad? La confianza y el amor de que seremos recibidos con los brazos abiertos. Me encantó. Qué dicha. Sí, y sí, hay consecuencias del pecado y como digo, a veces olemos a chanchito, pero definitivamente el corazón del Padre lo que busca es tener una relación con nosotros y eso es una relación. ¿Sí? Teo, solo te veo el piruchillo. Ahora sí la veo bien. Ok, no sé si tienen alguna duda. El iPad de Gaby se me mueve, se me va para atrás, entonces se me va. Ok, está bien, tranquilo.